Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones, sean todos bienvenidos a este canal Biestron Arnold Portillo en el programa Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, ya que es el único digno de recibirla. Mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México nuevamente aquí en un programa más que sobre todos los días martes tenemos, como bien recuerdan, al hermano Pedro Ríos desde Chile, con el estudio desde una perspectiva judía del Apocalipsis. Hoy es el estudio número 4 que nos trae el hermano Pedro Ríos. Y bueno, vamos a pasar a que se presenten y le damos la bienvenida también al hermano José Rodríguez de la Ciudad de los Vientos de Chicago, Illinois. Adelante, hermano, bendiciones. Bendiciones, mi hermana Yal, mi hermano Pedro. Sí, bueno, bendiciones. Les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México y les saludamos con otro programa de Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy seguimos con el cuarto tema de el Apocalipsis desde una perspectiva judía. Y bueno, yo quiero, antes de pasar con mi hermano Pedro, quiero yo leer un texto que me encanta muchísimo de Filipenses capítulo 1, versículo 29, que dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Un hermoso texto que a mí en lo personal me encanta. Así es que bueno, mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de este pequeño barco. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Adelante, hermana, con la presentación del hermano. Muchísimas gracias, hermano José Rodríguez, por esta presentación. Y bueno, le damos la bienvenida al hermano Pedro Ríos desde Chile, que nos está acompañando el día de hoy con el estudio del número 4 del Apocalipsis desde una perspectiva judía. Y bueno, vamos a pasar a que se presente. Adelante, hermano. Amén. Disculpe, estaba compartiendo. Ya dije, mi nombre es Pedro Ríos y estoy transmitiendo desde el sur de Chile. Espero que el Señor nos ayude con internet para poder transmitir, para poder entregar este programa, entregar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que bendiciones a todos mis hermanos, bendiciones a todos los que están escuchando, que se van a integrar, y los que lo van a escuchar en forma posterior. Con esto me presento y quiero comenzar arrancando con el tema, hermana. Muy bien, sí, ahorita empezamos de una vez. Bueno, por ahí empezamos un poquito antes en el horario, porque el hermano pues hay 3 horas de diferencia, ya son las 11 de la noche, así que va a ser los martes a las 8, una hora antes de la que se ha venido acostumbrando dar esta transmisión, para que se vayan enfocando ahí los que vayan a verlo ya en tiempo diferido este programa. Si pueden compartir, compartan esta transmisión en diferentes plataformas, WhatsApp, en Messenger, en foros, Facebook, Instagram, donde puedan compartir, para que más personas sean edificadas y bendecidas con este estudio que nos trae hoy el hermano Pedro Ríos. Y bueno, amén. pasamos Mi hermana, ya. antes de que le pase los micrófonos al hermano, quiero decir que ya no es bienvenido, ya es parte de la familia. Él también tiene las llaves, porque se llama Pedro también. Así es que también tiene las llaves de este programa, así es que bueno, ya es parte de la familia. Adelante. Así es, y es parte de este canal, efectivamente. Y bueno, pues ya pasamos ya directamente ya al estudio que nos trae el hermano. Si pueden dejar ahí su like, pueden apoyar este canal para que sea recomendado también. Si no están suscritos, suscríbanse y pueden poner ahí un comentario, una pregunta, alguna duda que tengan que se les pueda resolver, pues aprovechando que está el hermano aquí presente, todo que sea de acuerdo al tema, ¿verdad? Porque de repente hacen algunas preguntas que no tienen nada que ver al tema, tiene que ser de acuerdo al tema, aunque
tengan la respuesta, porque sabemos que el hermano Pedro es un hombre muy estudioso, que siempre está bien preparado en lo que es las escrituras, pero nos vamos a enfocar solamente al tema que se está presentando el día de hoy. Así que bueno, nos vamos ya, pasamos los micrófonos al hermano Pedro Ríos. Adelante, hermano. Gracias. Estaba compartiendo en el grupo mi buen amigo Guido Rojas, es como tradicional en el grupo de él, y gracias al Señor porque él me da y me ha dado siempre oportunidad de poder publicar todos mis temas en su grupo. A algunos no le deben gustar mucho, pero él tiene la voluntad y se lo agradezco. Hermanos, el tema de hoy, vamos a seguir con Apocalipsis. Hablamos la semana pasada y es importante que recordemos que la profecía bíblica nunca se cumple en general o en forma parcial, siempre se va a cumplir específicamente, y gran parte de lo que hoy entendemos por cumplimiento en muchos libros de profecía bíblica se basa en un punto de similitud. La profecía bíblica no se cumple de esa manera, se cumple por completo o no se cumple en absoluto. Suena raro esto, pero hay profecías bíblicas que pueden no cumplirse con una condición especial. Recordemos a Jonás cuando fue a predicar a Nínive. El gran enojo de Jonás fue que la profecía no se cumplió. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió y se humilló y reconoció a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día vamos a hablar de Daniel capítulo 2, verso 42-43, Daniel 7, 24 y Daniel 11, verso 45, donde está hablando de la cuarta bestia, que es la etapa de los 10 reinos, que va a cubrir toda la tierra y va a surgir de la etapa de un gobierno mundial, que es Daniel 2:42, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, cocido el reino será fuerte y en parte débil, Daniel 2:42. Y esta falta de cocción se ve especialmente en los dedos de los pies, por alguna razón no establecida en la Biblia, yo no la he visto. El gobierno mundial se va a dividir en 10 reinos que van a cubrir toda la tierra, no solo Europa. Probablemente comenzará en algún momento antes de la gran tribulación y continuará hasta que hayan terminado los primeros 3 años y medio de tribulación, que dice la Biblia: según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, verso 33. La falta de cohesión es especialmente evidente en los dedos de los pies. Para recordar, los babilonios fueron autocráticos, los medos eran oligárquicos, los griegos gobernaron por derecho de conquista y eventualmente el cuarto reino, el imperio del imperialismo, evolucionará en 10 reinos separados de un gobierno mundial que intentarán unificarse, pero todos sus intentos fracasarán. Entonces los 10 reinos se vuelven vulnerables, que estarán hechos de elementos que no pueden aliarse, no se pueden fusionar, como es el hierro y la arcilla. Los dedos del pie en Daniel capítulo 2 son los 10 cuernos, y los reyes de Daniel capítulo 7, que vendrán de este único gobierno imperialista mundial, debido a que estos 10 reinos surgen de un gobierno mundial único, estarán en todo el mundo y no se ligará a Europa. Sería mucho más coherente con el texto verlo posiblemente uno de los 10, pero no los 10 completos. En los primeros 3 años y medios, la tierra será gobernada por 10 naciones gentiles con 10 reyes. En medio de la gran tribulación,
anticristo llegará al poder político, matará a 3 reyes y los otros 7 se someterán a su autoridad. En el medio de la tribulación, el rey del sur arremeterá al anticristo, pero al tiempo del fin, el rey del sur arremeterá contra él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y hará en los países y pasará sobre ellos como un torrente. Daniel 11:40. En su visión Daniel describe lo mejor que puede lo que ve. Los carros y la caballería se toman mejor como representantes de sus contes de la guerra moderna. Sin embargo, las armas modernas no podían haber sido en su tiempo, pero el anticristo invadirá estos y pasará sobre ellos como un torrente. Él matará a esos reyes y bien entrará a la tierra gloriosa, es decir, Israel será invadido, derrotado y tomado por los gentiles. Apocalipsis 11:1 y el 2. Entrará en la tierra gloriosa. Muchas provincias serán derribadas, pero Edom y Moab y la mayoría de hijos de Amón escaparán de su mano. Daniel 11:41. Edom, Moab y Amón, o el actual Jordán, escaparán de su... para que haya un lugar en el mundo al judíos puedan huir. Cada vez que una parte del mundo persigue a Dios, Dios siempre abre una ciudad de refugio para él. Mateo 24:15 20 al 22, Apocalipsis 12, verso 6, 13, verso 14. Extenderá su mano también contra otras tierras y el país de Egipto no escapará, sino que se apoderará de los tesoros de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los libios, los etíopes, lo seguirán. Daniel capítulo 11, 42 y 43. Voy a compartir, hermanos. Espere un poquito. Tengo que compartir en WhatsApp. Tengo que compartir a mis pastores, a mi hija. Voy a compartirle a los Gedeones. Usted comparte Aquí. Los Gedeones. Y ya, hermano, ya me estoy yendo. Yo les decía, sí, yo les decía que habían 10 países o 10 reyes. Cuando usted vaya y estudie Apocalipsis 13, si usted va, se va a encontrar con que hay una bestia que surge de la tierra. ¿Qué significa esto? Esta bestia surge en forma porque no surge de aguas, no surge en medio de tempestades, surge en un lugar que no era habitado en su tiempo o no estaba civilizado. Entonces, esta bestia hace una imagen de la primera bestia y hace que adoren esta imagen. Esta bestia posiblemente sea una de las 10. ¿Cuál es esta bestia? ¿Dónde surge? En América del Norte. Se hace potente, ruge como león, pero tiene cuernos como de cordero, predica la paz y ruge como león. Imagínense ustedes quién puede ser esta poderosa bestia. Hermanos, Daniel 11:42 dice, tenderá su mano también, dice, contra otras tierras, el país de Egipto no escapará, sino que se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas de Egipto. Mire cómo nombra naciones que son actuales para nosotros. Los libios y los etíopes lo seguirán. Daniel 11:42-43. África también se someterá a él, pero dice que noticias del oriente y del norte hay una gran nación al norte que hoy día está dando que hablar y saldrá con gran furia a asolar y para destruir enteramente a muchos. Daniel 11:44. También plantará los pabellones de su palacio entre los mares o al monte glorioso y santo. Daniel 11:45. En el mar Mediterráneo y el mar muerto, en el monte glorioso, en el monte del templo de Jerusalén. En ese momento se sentará en el lugar santísimo del templo de la tribulación y se declarará
sí mismo ser Dios. La Biblia dice, Jesús dijo que Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los se cumpla. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Cuando termina la gran tribulación. El tiempo de los gentiles dura que dura la gran tribulación y se verifica el regreso de nuestro Señor Jesucristo y comienza el reino milenial. Así que hermanos, hasta ese tiempo Jerusalén va a ser pisoteada. Entonces, en medio de la gran tribulación, en algún momento durante su guerra contra los 10 reinos, el Anticristo va a ser asesinado y ningún ser humano será capaz de ayudar. Pero Satanás lo resucitará a él a la vida. Apocalipsis 13, verso 3. Esto hará que los otros 7 reyes se sometan a su autoridad y en ese punto el mundo entra a la etapa del anticristo. Daniel capítulo 7, verso 20, verso 7, 8, 20, 22, 4, 26, 8, 19, 23, 25, 9, 27 y 11, 36 al 39. La cuarta bestia comienza acá. La etapa del acto dura 3 años y medio desde la mitad hasta el final de la tribulación. Así como el cuarto imperio es diferente de los otros 3 imperios, el anticristo, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, verso. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino, se levantarán 10 y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a reyes derribará. Daniel 7:24. Será diferente de los otros 10 cuernos a medida que eleva su poder, va a matar a 3 reyes, los otros 7 simplemente se someten a su autoridad, por tanto el anticristo será el último gobernante gentil de los tiempos de los gentiles. ¿Qué significa esto? Que en su primera visión Daniel dijo que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo y quebrará a los santos de Elohim. Intentará cambiar los tiempos y las leyes serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempos. Daniel 7:25. Tratando de cambiar los tiempos de las fiestas judías como Jeroboam hizo en Primera de Reyes 12, 26 al 33, y él tratará de cambiar la Torá. Hará un fuerte pacto con los líderes judíos durante un tiempo y medio tiempo, o los segundos 3 años y medio, durante los 7 años de la gran tribulación, Daniel 7:25 y todos los otros textos. Pero después de los 3 y medio, el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 26. Con cada visión posterior, Daniel brinda más información sobre él. El viejo profeta, diciendo, estaba observando los cuernos. Daniel ya no era el jovencito que habíamos visto. Y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Da 7 verso 8. Este es el 11º cuerno. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados antes. Esto dejó 7 de los 10 cuernos originales y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Tenía ojos y una boca que hablaba grandezas y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. Daniel 7:20. Enfatizando inteligencia. De hecho, este cuerno libra una guerra contra los justos del Tanaj. Observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días. Se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. 7:21. Por eso esta visión nos conecta con el tiempo final. Daniel 7:22. Como consecuencia, llega el momento en que poseen el reino milenial. Y en la segunda visión de Daniel, el ángel Gabriel
dijo, he aquí te enseñaré lo que ocurrirá en el tiempo último de la indignación, porque eso es para el tiempo del fin, que es otro nombre para la gran tribulación. Todo está en Daniel capítulo 8, verso 19. Antíoco Epífanes, Daniel 8 del 9 al 14, se convirtió en un presagio del anticristo. Lo que Antíoco hizo en la historia, el anticristo lo hará según la profecía, y él fue el cuerno pequeño que fuera de los 4 cuernos prominentes del imperio griego. Antíoco ni siquiera era el legítimo heredero al trono y asesinó a su hermano para tener el control. Obtuvo el control de Palestina y oprimió al pueblo de Dios en su propia tierra. El anticristo matará a muchos judíos, se resistirán a sus intentos de obligarlos a convertirse en griegos, formas de pensar y sus costumbres. Y esto está en un libro, es Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 29 al 61 y 52 al 61. Al masacrar a los judíos, según la historia, obligar a cambios en la Torá, cometerá una gran transgresión a los ojos de Dios. Como parte de su segunda visión, Daniel profetiza que en la última parte de los tiempos de los gentiles, al fin del reinado de estos, que los transgresores hayan completado su transgresión, se levantará un altivo de rostro y entendido en enigmas, y en su poder será, pero no por su propia fuerza, y causará grande ruina y prosperará y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 8, 23 al 24. ¿Quién nos está diciendo que se va a volver muy fuerte política y militarmente, pero no se levantará por su propio poder, porque su poder será satánico y va a decir a hombres poderosos, bendito sea el nombre del Señor, líderes judíos y a los santos o al pueblo judío que quedó en tierra después del arrebatamiento. Él va a utilizar el engaño para prosperar. Él va a decir que es Dios mismo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo o el rabino Saulo nos dijo que sucedería. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y haya manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios, objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que el mismo es Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. En fin, que la historia de Antíoco Epifanes nos da una pauta para poder entender lo que va a ocurrir en el último tiempo. Él va a hacer una imagen de sí mismo en el templo de Dios, y en tiempo de seguridad, cuando digan paz y seguridad, destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, que no por mano humana. Daniel 8:25. Entonces, en su tercera visión, Daniel, con Antíoco Epifanes como tipo, continúa dándonos más información sobre el anticristo. Y aquí se ocupa de la naturaleza del anticristo y su ascenso al poder. Al rey, pues hará su voluntad y se ensoberberá, ¿no es cierto? Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses proferirá cosas espantosas y prosperará hasta que sea consumada ira, porque lo decretado se cumplirá, como nos dice Daniel capítulo 11, verso 36. De hecho, a mitad de la gran tribulación, Él va a establecer la imagen de sí mismo en el lugar santísimo para ser adorado. Mateo 24:15, Apocalipsis verso 3 a 9, y hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo. Daniel 7:25, que es exactamente lo que hizo Antíoco Epifanes. Prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo decretado se cumplirá. Durante la gran tribulación de 7 años,
porque lo que Dios ha determinado debe tener lugar. Los segundos 3 años y medios, serán un holocausto mundial contra los judíos. La persecución será tan severa que el Anticristo logrará asesinar a 2/3 de la población judía de la época del Dios de sus padres. Dice, no hará caso ni del de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque se engrandece a sí mismo por sobre todas las cosas. Daniel 11:37. Hará lo plazca, no mostrará ningún respeto por los dioses paganos de sus padres, o tendrá poco lugar para la misericordia, la gentileza, la amabilidad. Normalmente se exaltará a sí mismo por encima de todos, incluso de Dios mismo, pero esto no significa que él vaya a ser un ateo, porque dice, honrará en cambio al Dios de las fortalezas, a un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, piedras preciosas y ornamentos de gran precio. Daniel 11:38. El Dios de las fortalezas, en el que la fuerza impone el derecho. Este será un Dios conocido para sus padres, porque él va a honrar a Satanás, ayuda, ¿no es cierto?, del diablo. Debido a que hace honor a Satanás, se le dará la capacidad sobrenatural satánica de dominio en el mundo. Daniel 11, versos 36 al 39, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 10, Apocalipsis 13, verso al 8. Los que lo reconocen y confiesan a él como Dios serán recompensados por su lealtad con la unión, pues de Dios extraño actuará contra la fortaleza más inexpugnable, colmará de honores a los que lo reconozcan, les dará dominio a muchos y como recompensa les repartirá la tierra. Daniel 11, verso 39. La tierra que conquiste va a ser dividida y entregada a quienes lo adoren. Su ascenso al poder produce sobrenaturalmente a través del poder de Satanás, quien hará al anticristo para tratar de destruir a todos los judíos de una vez por todas. Hermano, hermano José, Sí, algún sí, mi hermano, tengo un una vaso de pregunta. agua. Tengo dos Adelante. preguntas. Sí, mi hermano, gracias por este tiempo. Sí, tengo una pregunta. Aquí en el 2 Tesalonicenses 2:3, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. Aquí vienen dos preguntas. ¿Usted cree que la apostasía ya se esté viviendo o es solo el principio? Es una pregunta. Falta otra. Y se manifestará el hombre del pecado, el hijo de perdición, al que se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios y es objeto de culto, y también se sienta en el templo de Dios. Todavía no está el templo, porque todavía los judíos no empiezan a hacerlo. ¿Qué diferencia hay entre el tiempo de la apostasía y cuando se haga el templo? Porque dice que no vendrá sin que antes no se manifieste, sin que antes venga la apostasía. Según muchos dicen que ya estamos en tiempos de la apostasía. ¿Cómo ve ese tema? ¿Qué tanta distancia hay o es diferente caso? No sé si le hice bien las dos preguntas. Sí, hermano, yo lo que veo es que la apostasía se está manifestando en una forma tremenda. Hay muchos Sí, cambios dentro de la Iglesia Católica misma que nos están dando de esto. Nosotros que estamos metidos en un tema de apologética en las redes, nos damos cuenta de cómo cada vez la apostasía va aumentando, las blasfemias católicos, hermanos. El decir, por ejemplo, María es la madre de Dios, que María es la esposa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se casó con María. Hoy y ayer estaba escuchando uno que hablaba acerca de la reina del cielo, que era María, y estaba tomando como base el Salmo 45.
Pero resulta que en el Salmo 45 la reina del cielo se casa. El novio que es Jesús, ese es un salmo único, se casa y con la reina. Entonces, mire la blasfemia, o sea que Jesús se va a casar con María, Jesús deja de ser esposo o casarse con la iglesia, como habla eh, la Biblia. Hermanos, los tiempos de apostasía ya están. Ahora, mire dentro del mundo evangélico, hermanos, cuánta aberración se ve en las doctrinas o lo que se está postulando. Apóstoles que por doquier, personas que se poco menos que se proclaman como dioses. Hay una doctrina de la Cristo Lisbeth, que es mujer, y esa es antigua ya, hermanos. Yo me topé con otra doctrina satánica que dice que el Espíritu Santo es mujer y que la Sagrada Familia, o sea, se replica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que es mujer. Entonces, imagina, hermano, la cantidad de cosas, y hay cosas peores todavía. Nosotros estamos viendo como paulatinamente las iglesias evangélicas, la iglesia católica se está apartando de la doctrina. La iglesia católica no es asombro para nosotros, pero las iglesias evangélicas, hermanos, Dios nos guarde de las aberraciones y nos haga estar vigilantes para no caer en aberraciones doctrinarias, hermano. Amén. Y yo nunca había visto tantos pastores en los tiempos de antes como ahora. Hermano José, su micrófono. ¿Ya me escucha, hermano? ¿Ya me escucha ahora sí? ¿Ya me escucha, hermano? Sí, sí lo escucho. ¿Ya me escucha? Sí, sí lo escucho bien. Sí, adelante. Oh, sí, yo nunca había visto Amén. tanto en... Amén, sí lo escucho, hermano. Sí, gracias. Yo nunca había escuchado tanto en la historia que tantos pastores dejaran el ministerio como ahora, y muchos se están convirtiendo al catolicismo. Ese es aquí en Estados Unidos han cerrado muchísimas iglesias porque muchos pastores han dejado su ministerio. Yo creo que, no sé usted qué piense, pero es un síntoma de la apostasía. Otra pregunta también para que empiece usted, para que siga, perdón, con su tema, que es muy importante y de mucha investigación. Cuando dice Daniel capítulo 11, versículo 37, que no hará caso de las mujeres, muchos dicen que se refiere a que va a tener tendencias homosexuales o que es homosexual. ¿Cómo ve usted ese tema? Sí, hermano, yo creo que va por ese lado. El tema de la homosexualidad avanza mucho a paso acelerado dentro de las sociedades. Casamientos homosexuales, pastores que casan a homosexuales, pastores homosexuales que se casan entre ellos, sacerdotes que según la Iglesia Católica el homosexual que no es practicante, hermano, no es pecado ser homosexual, eso lo he escuchado mucho en las redes, o 330.000 niños abusados por sacerdotes, esos sacerdotes que abusaron niños en Francia, aparte de ser homosexuales, son pederastas, hermano, es decir, niños, y eso lo vemos por todo el mundo. Y yo no veo un problema de religión, ellos no son los practicantes o los degenerados estos que están metidos dentro, hermano, de los ministerios, no que sean porque son católicos van a ser homosexuales o porque son homosexuales, no. Este es un problema de moralidad humana, es un problema de degenerado, hermano, que no trepidan en quitarse dentro de religiones y desde allí tienen la cobertura perfecta porque muchas organizaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas, los protegen para que no se arme un escándalo. Y la verdad es, hermanos, tenemos que decir a nosotros de una vez por todas, son hombres degenerados, sean evangélicos, sean católicos, sean de la religión que sean, son hombres que no tienen ni un respeto por la religión, ni siquiera por los niños, ni por la humanidad. Son nada más. Así es, mira, Adelante, hermano.
Hace como, sí, el último comentario, hermano. Hace como unos 6, 7 años yo leí un libro donde decía que, que entre San Francisco, de aquí de Estados Unidos, y Tel Aviv, la capital de Israel, que estaban entre el primero y el segundo lugar de homosexualidad y lesbianismo del mundo. Fíjese, Tel Aviv y San Francisco. Y es una de las cosas, de las señales que están en la Biblia. Por eso me llamó mucho la atención cuando yo hace mucho tiempo leí Daniel 11:37, cuando dice que no hará caso de las mujeres. Y dije, a ver si el hermano Ríos toca este tema para hacerle esa pregunta. Bueno, yo creo que este, me la contestó y yo creo que estamos completamente de acuerdo. Adelante, hermano. Ahí estaba, hermano. Bueno, para seguir, ¿qué son? Al final de la gran tribulación, dice la Biblia, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8:25, que me dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio santo del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. 7:22. Aunque Antíoco Epifanes murió por manos humanas, el anticristo no lo hará, no va a morir por manos humanas. Jesús, el Mesías, lo destruirá durante la campaña de Armagedón, según Daniel 7:9 al 11, Tesalonicenses, verso 8. Una vez que los 4 reinos gentiles sigan su curso, a un quinto reino, pero este será diferente porque será un reino judío llamado mesiánico, pues llegó el tiempo, los santos poseyeron el reino. Daniel 7, verso 22, Daniel 2, verso 34, 44 al 45, Daniel 7, 18 y 27. El reino mesiánico comienza con que una roca no cortada por manos humanas, este reino no va a ser gentil sino judío. Después del tiempo de los 10 dedos de los pies, que son reyes, Dios restablecerá un reino que durará 1000 años. Apocalipsis 20, verso 1 al 6. Nunca será destruido, no será dejado a los gentiles. En el sueño de Nabucodonosor, estaban mirando hasta que fue cortada, dice, una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro, creció y los desmenuzó. Daniel capítulo 2, verso 34. Esta es Jesucristo. La Biblia usa muchos símbolos, pero los usa consistentemente, y cada vez que la palabra roca se usa históricamente es un símbolo de Jesús, el Mesías. Hay muchos textos como el Salmo 118, verso 22, Isaías 8:14, vamos a saltarnos a Zacarías 3:9, Mateo 21:44, Hechos 4:11, Primera de Corintios 10:4, Primera de Pedro 2, verso 4 al 8. Es decir, que la segunda venida llegará los tiempos de los gentiles a su fin. Será Jerusalén, será hollada hasta que los días o los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos será un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, tal como que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. 2, verso 44 al 45. En consecuencia, la piedra que golpeó a la imagen vino a ser gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, verso 35. Siempre que el término un gran monte se usa simbólicamente, es un símbolo de un rey, un reino,
o una corona. Y en este caso el gran monte es el reino de Dios o el reino mesiánico. Los reinos gentiles eran humanos, pero el reino de Dios es divino. Los reinos gentiles eran temporales, pero el reino de Dios es eterno. Los reinos gentiles fueron superados por cada reino sucesivo, pero el reino de Adonai no puede ser vencido. Después dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. Daniel 7, verso 18. Esto quiere decir que el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel capítulo 7, verso 27. El sufrimiento de ellos se va a convertir en alegría porque el Mesías vendrá a establecer su reino terrenal después de la muerte del Anticristo, Ezequiel 37, verso 23, y será un reino eterno y dominios le servirán y le obedecerán. El velo entre el cielo y la tierra, ¿no es cierto?, entre el cielo y el reino de la tierra, será retirado porque aún ahora, dice Pablo, vemos mediante espejo, veladamente, pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Primera de Corintios 13, verso 12. Escribe por lo tanto lo que es ahora. 2 verso 1 al 3, 22. Volvamos a Apocalipsis, hermanos. Inmediatamente después de la visión de Jesús, en medio de los 7 candeleros de oro, hay 7 mensajes dados a 7 iglesias. La presencia de Cristo en medio de estas iglesias nos dice que Él sabe todo acerca de ellas. Es decir, Él no se limita a estar en medio de las iglesias. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, Apocalipsis 2, verso 1. Las examina desde todos los años. Ninguna cualidad digna de elogio, perfección vergonzosa puede escapar a su atención, porque Cristo es consciente, Él es consciente de cada pensamiento, intención y motivo, cuidando lo suficiente su bienestar presente y futuro. Él va a corregir. Hay una estructura quiástica en esta sección de Apocalipsis donde el mensaje de la primera letra es paralelo a la segunda letra y así sucesivamente, y de esta manera comenzamos a encontrar nuevamente una codificación numérica en el libro de la Apocalipsis y en el libro, en la Biblia en general. A uno semejante al Hijo del Hombre, sus ojos como llamas de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido. Apocalipsis 1, verso 13 al 15. Y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Apocalipsis 1, 16. Dice Jesús: yo soy el primero y el postrero y el que vive, y aunque estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos. 1 verso 17 al 18, de el misterio, 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candeleros de oro, 1:20. A Efeso, esto dice el que sostiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 2, verso 1. A Esmirna, esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir la vida. Apocalipsis 8. A Pérgamo, dice, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Apocalipsis 2:12. A Tiarira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bruñido. 2:18. Cada vez que vemos el número 7 en las escrituras, es el número de perfección o plenitud. Entonces aquí tenemos una imagen completa de la iglesia, completa de la iglesia en estos capítulos.
hay cuatro aplicaciones diferentes para esta iglesia. Hermanos, en primer lugar está la aplicación local. Estas fueron 7 iglesias reales que existieron en el primer siglo. Jesús conocía bien a estas comunidades y él les escribió para satisfacer sus necesidades. Ellas se mencionan siguiendo un recorrido de media luna. Fíjense en eso, agarren un mapa y véanlo. Si comienza el recorrido en Efeso y avanza hacia el norte por la ruta comercial principal de Esmirna y Pérgamo y luego gira hacia el oeste, hacia el este y el sur, podría llegar a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea en ese orden exacto. En segundo lugar, hay una aplicación universal en el mensaje a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias describen a todas las iglesias y cada elemento bueno o malo también está presente hasta cierto punto en cada una. No importa que de la historia analicemos, las 7 iglesias estarán representadas y continuarán existiendo hasta el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. En tercer lugar, hay una aplicación personal. Estas iglesias describen 7 verdades diferentes de creyentes en una de ellos. Y en cuarto lugar, hay una aplicación histórica. Si bien los 7 tipos de iglesias siempre existen, uno domina una era particular de la historia de la iglesia. Como resultado, estas 7 cartas presentan una imagen profética de 7 periodos históricos que va a desarrollar la comunidad creyente. Estas fueron elegidas primero por el significado particular de sus nombres y en segundo por la situación de esa comunidad particular, que también será característica de un cierto periodo de la historia de la iglesia. Si las cartas o las narraciones se pusieran en un orden diferente al actual, no encajarían en el flujo de la historia de la iglesia. De ahí la advertencia severa de no modificar y no alterar el Apocalipsis. Ahora, las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3 siguen un esquema básico que contiene 7 partes. Primero, la descripción de Cristo. Segundo, la iglesia. Tercero, la ciudad. Cuarto, la recomendación. Quinto, preocupación. Y sexto, el mandato a cada iglesia. Y finalmente, séptimo, el consejo. Si ustedes se fijan en los mensajes y leen cuidadosamente el Apocalipsis, van a encontrar esta estructura en todas las cartas a las 7, todas y cada una. No todas las 7 cartas tienen los 7 puntos de ni están necesariamente en ese orden. Pero esta es una estructura básica para cada carta. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Efeso. Vamos a entrar específicamente en esto. Hoy, creer en Adonai puede significar cualquier cosa, porque se ha reducido a creer en prácticamente todo, pero al mismo tiempo no significa nada, porque significa muy poco. Se toma muy livianamente el nombre de Adonai, de Dios, pero el mundo puede estar confundido acerca de lo que es un creyente. La Biblia es clara, son los que están unidos a Dios por medio de Cristo. Ellos se han arrepentido de sus pecados y son salvos solo por la fe en Jesús, el Mesías. Como resultado, Adonai, el Señor, ha perdonado pecados y los ha convertido en sus hijos y los ha transformado en criaturas habitadas por Dios, el Espíritu Santo. Muchas cosas caracterizan a un creyente en Jesús, pero la característica principal es el amor de Dios. Cuando le preguntaron por el mayor mandamiento de la Torá, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Los que aman a Jesús, el Mesías bendecido, Efesios 6:24, y los que no son malditos, 1 16:22. Pero aunque el amor de Dios siempre estará presente en los verdaderos creyentes, puede fluctuar en su intensidad. Los creyentes no siempre amarán a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma y mente, lo cual es un pecado. No hay mejor ilustración en la Escritura de la seriedad de pedir que disminuya el amor por Jesús que esta carta a la iglesia en Efeso. Pero hermano, déjeme corregir aquí. Entonces, y mente. Ya, entonces, la descripción de Cristo, en primer lugar, a pesar de que él no se nombra específicamente, obvio que se trata de Jesucristo como él fue representado en la versión de 1, verso 9 al 20. Solo podría ser el Mesías, porque dice esto. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es? Cristo. Capítulo 2, verso 1. De hecho, Cristo se identifica a sí mismo en cada una de las primeras 5 iglesias mediante el uso de una frase de excepción. 2, verso 8 con 1, verso 18. 2, verso 12 con 1, verso 16. 2, 18 con 1, verso 14 y 15. Y 3, verso 1 con 1, verso 16. Eso refleja la verdad de que Él es el autor de la carta. Son palabras directas a través del apóstol Juan a esas congregaciones locales, a otras iglesias como ella, años posteriores e incluso hasta hoy. El Asia Menor en ese momento, él tenía el control total y esos creyentes de primer siglo no tenían nada que temer, ni siquiera a Domiciano. La pregunta es, ¿tenemos algo nosotros que temer como creyentes en Jesucristo? Como creyentes en Él y miembros de su iglesia. La iglesia escribe al ángel de la iglesia en Efeso, capítulo 1 y 2. Quizás ninguna iglesia en la historia tuvo un testimonio y una herencia tan rica como esa. El nombre de eso significa el deseado, y el equilibrio de autoridad y ministerio había cambiado de Jerusalén a Efeso, después de que Jerusalén fue destruida en el año 70. Efeso era el centro principal de enseñanza y práctica de la iglesia. Fue una gran iglesia que comenzó en el hogar de Aquila y Priscila, que habían llegado allí con Pablo. Hechos 18, verso 18 al 19. En realidad, las iglesias de Corinto, Efeso y Roma comenzaron donde, adivinen, en la casa de Aquila y Priscila. Pablo pasó unos 3 años en Efeso, Hechos 20:31, y esta se convirtió en el centro de evangelismo a toda Asia Menor. Hechos 19:10. Iglesias en Asia Menor fueron fundadas como resultado del ministerio en Efeso. Más tarde el ministerio allí fue llevado a cabo por Timoteo, el compañero de Pablo. Primera de Timoteo 1:3, y según los padres de la fe, como son Ireneo y Eusebio, después de la muerte de Pablo por el apóstol Juan, no hay duda de que era líder de la comunidad de creyentes de Efeso cuando fue detenido y desterrado a Patmos. La ciudad, si bien no es su capital, Pérgamo era la capital oficial de la provincia. Efesos, capítulo 2, verso 1, era la ciudad importante de Asia Menor. De hecho, dado que el gobernador romano y allí, se podía argumentar que Efeso era la capital y su población en tiempos del nuevo pacto
se estima entre 250.000 y 500.000 personas. Entonces, situada en la desembocadura del río Caistro, en un golfo del mar Egeo, tenía un gran puerto marítimo. Desde su elevación de 137 metros, dominaba la vista. La característica más llamativa y pintoresca de la ciudad eran 4 grandes rutas comerciales que convergieron en Efeso. Como resultado, se le llamó la metrópoli de Asia, y los romanos sintieron que era el mayor centro comercial del este de Roma, el teatro de la ciudad donde el apóstol Pablo, o el rabino Saulo, como quieran llamarle, y sus compañeros fueron arrastrados en el 1929, tenía una capacidad para 25.000 personas. Los eventos atléticos que rivalizan con los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en un estadio allí. Con ciudad libre, Roma le otorgó el autogobierno y no se estacionaron tropas. También sirvió como una ciudad con tribunales donde los romanos tomaron casos importantes y dispensaron justicia regularmente. Bien, Efeso fue un centro religioso. El culto al emperador era muy y se construyeron templos para Claudio, Adriano y Severo, sin importar a qué dioses adoraran. Cada individuo debía jurar libertad a César como el supremo señor. Sobre todo, también fue conocido por su árquica y fue uno de los centros de ocultismo. Había sido durante mucho tiempo el hogar de la diosa madre, identificada como Artemisa o Diana en latín. Hechos 19, verso 5. Y a esta diosa se le dedicó un enorme templo que ha sido como una de las maravillas del mundo antiguo, con un árbol de salvación en medio del templo y aproximadamente 4 veces el tamaño del Partenón. Tenía 130 metros de largo, 60 metros de ancho, 18 metros de alto y tenía 120 pilares de mármol, 36 de ellos cubiertos de oro y joyas, debido a que su santuario interior era supuestamente sagrado. Este templo sirvió como uno de los bancos más importantes del mundo mediterráneo. El templo también proporcionó refugio a criminales en la venta de pequeños ídolos utilizados en la adoración de arte. Proporcionó una importante fuente de ingresos para la ciudad en 1924. Por eso se enojaron tanto. Don Pablo le echó a perder parte de ese negocio con la predicación. Cada primavera en la ciudad celebraba un festival de un mes en honor a la diosa, con eventos deportivos, teatrales y musicales. La adoración de Artemisa era indescriptiblemente malvada. La inmoralidad sexual era desenfrenada en eso, y era una de las ciudades más inmorales del mundo antiguo. Y este templo también se convirtió en el lugar del culto de la diosa Roma y del emperador romano. Miles de sacerdotisas, que no es otra cosa que prostitutas rituales, desempeñaron un papel importante en la adoración de Artemisa. Y los terrenos del templo eran una escena caótica compuesta de sacerdotes, prostitutas, bancos, criminales, músicos, bailarines y fieles frenéticos, histéricos. El filósofo Heráclito fue llamado filósofo porque dijo que nadie podía vivir en Efeso y no llorar por su inmoralidad. Apretados en medio de la idolatría pagana que caracterizaba a Efeso, había en este mundo un grupo de fieles creyentes, y fue a ellos a que el Mesías se dirigió en la primera de sus 7 cartas. Este era el entorno de ellos. ¿Y cuál es la recomendación, hermanos, que le hizo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Apocalipsis 2, verso 2. La palabra para arduo trabajo es copos, que significa trabajo agotador.
Ya voy con el... La perseverancia significa resistencia. A pesar de las difíciles circunstancias, fueron fieles a Adonai. Y habían trabajado mucho para el Evangelio, pero el arduo trabajo nunca puede ser sustituido por el amor al Señor en sus vidas. En mi vida, la suya. Al parecer, la iglesia de Efeso tenía la capacidad de discernir la verdad espiritual. Ellos podían reconocer a los falsos maestros y sus enseñanzas mucho antes. Pablo le había dicho a ellos: yo sé que después de mi partida harán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 29 al 30. Y esto, hermanos, este mensaje es actual para nosotros en nuestros días. La mala doctrina, la falsa doctrina estuvo en su camino y ellos lucharon contra ella. Creyeron en la verdad teológica y en la sana doctrina. Probaron los espíritus para ver si eran de Dios. Primera de Juan 4, verso 1 al 3. La iglesia de Efeso no toleraba a los hombres malos, a pesar de lo correcta que era su posición doctrinal. Había algo fundamentalmente incorrecto en ellos. En la segunda la recomendación, Jesús: y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre, no has desmayado. 2 verso 3. Este problema con los falsos maestros no era temporal, el problema había sido constante, y debido a que ellos se negaron a inclinarse ante la diosa Diana o las imágenes del emperador, fueron difamados y fueron calumniados, boicoteados y maltratados, al igual que los comerciantes judíos en Berlín, década de 1930. Los creyentes en Efeso habían sido de violencia física, de ostracismo social y represión económica. No obstante, hermanos, ellos soportaron, llevaron la carga y habían perseverado y sufrido por la causa de Cristo durante más de 35 años. Ahora usted podría pensar que fue una expresión de amor. Sin embargo, de acuerdo con 2 verso 4, no fue así, porque dice Jesús: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y era esta, hermanos, una extraña paradoja. Ellos habían dejado el primer amor a pesar de que habían sufrido dificultades por causa del Señor. Nada puede sustituir nuestra relación con Jesús, absolutamente. Para nosotros, en nuestros días, no podemos dejar nuestro primer amor. La tercera recomendación de Cristo estableció: olfatearon, rechazaron y pusieron a prueba a los llamados apóstoles. Ellos tomaron su posición en contra de un grupo de maestros activos en Asia Menor a fines del primer siglo. Jesús, sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 2 verso 6. La palabra nicolaitas proviene de las palabras griegas, una laos, que significa pueblo, y la otra nikao, que significa conquistar. Entonces, de esa palabra, parecía un esfuerzo a usurpar la autoridad legítima de los líderes de la iglesia y maestros y a sus conversos en Asia Menor. Y fueron rechazados por un líder dictatorial que se es llamado Diótrefes, quien incluso excomulgó a los creyentes que mostraron hospitalidad con los mensajeros de Juan. Diótrefes, el mal pastor. Y así Juan dice: escribí alguna cosa a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía,
no nos reconoce por esto. Si voy, le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con obras maliciosas, y no satisfecho con esto, no solo no acoge a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan, capítulo 9, tercera de Juan 9 y 10. Los nicolaitas eran falsos profetas que entraron en estas primeras iglesias con el propósito de usurpar la autoridad de Pablo e incluso de Cristo mismo. Para lograr esto, ellos afirmaban tener poderes divinos, incluso haciendo milagros. Los nicolaitas eran hombres elocuentes y persuasivos. ¿Cuánto nos vemos en estos días, hermanos predicadores, milagreros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, que hablan de milagros, que hablan de esto, que algunas profetas a punta de dólares yo te meto al cielo? Es decir, hermanos, esto lo vemos actualmente en las iglesias. Pedro dijo: habrá entre vosotros falsos maestros que producirán encubiertamente herejía destructora, negando aún al soberano que lo adquirió por avaricia, o explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada de antiguo no está ocioso y su perdición no dormitan. Hablarán palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco escapando de los que viven en el error. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 18. Estos conquistadores del pueblo han entrado disimuladamente, destinados desde antiguo a este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios, niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Judas 4. Pero los efesios fueron bien enseñados en doctrina por Pablo, Timoteo y luego por Juan. Ellos reconocían los falsos profetas y odiaban sus prácticas, por lo tanto Jesús los elogió por ellos. Este peligro no era exclusivo de las primeras iglesias, y Jesús decía que todos los creyentes hasta nuestros tiempos observen, rechacen las doctrinas o las prácticas de los nicolaitas. Los peligros son igual de reales hoy. Los falsos milagros, los falsos profetas, los pseudo milagros, las personas conquistadoras, los falsos maestros que niegan la deidad de Cristo, los maestros antinomianos que dicen que la gracia de Dios cubre el comportamiento deliberadamente. Al respecto hay una doctrina moderna que son los salvos siempre salvos, que dicen que no, si ellos siendo elegidos podemos que el Mesías nunca problema en la iglesia de hoy como lo era antes. La visión de la posición de Cristo en contra del pecado y el abrazo al pecador deben darnos confianza para decir en amor, como nos enseña Efesios 4:15, mientras dejemos que solo Adonai juzgue al mundo, como dice Primera de Corintios 5:19 al 22. ¿Cuál es la preocupación? Como un giro esperado en el camino durante un viaje agradable por el campo, fue muy significativo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Falta algo en sus vidas. Ellos se ocuparon de otras cosas. ¿Cómo hizo esto? Literalmente, Marta podía ser elogiada por fidelidad en la cocina, pero el Señor le dijo que había dejado la adoración con el trabajo mejor. Lo primero que sucede en la vida del creyente es el primer amor. Usted todavía, hermano, puede estar activo y lograr mucho al Señor para Adonai,
pero lo primero que pasa es el amor por Jesús. Todos estamos muy agradecidos por lo que Él ha hecho. Nosotros amamos a Él, que Él se levantó entre los muertos. Nos encanta el Mesías en el sentido de que uno va a volver y vamos a verlo a Él. Sin embargo, aquí hay más que amor a Él, lo que ha hecho. En tiempo pasado has dejado tu primer amor. Jesús, el Mesías, su primer amor. Si algo se interpone en el camino de su amor por Él, Él lo que fuera del camino, que nada se interponga entre usted y el Señor. No se nos dice por qué esto le sucedió a los efesios. Algunos han dicho que estaban demasiado ocupados cazando herejías. Ellos estaban muy realmente fueron descuidados. Y esto sucede a veces. Podemos descuidar nuestra fe si no tenemos. Y esta erosión no ocurre de la noche a la mañana. Nadie de repente se despierta un día y dice, ya no amo a Jesús, estoy cansado de Jesús, he terminado con Él. No sucede como si un día estamos ocurre a lo largo de los años, después de no tener ningún propósito, pérdida de la esperanza o la pérdida de un ser querido, es decir, todos los días de y en medio de este arduo trabajo y la resistencia de los efesios, Cristo, su amor por él comenzó a desvanecerse. 35 años antes, Pablo de amor, Efesios 1:15 al 16, 6, 23, 4. Efesios también significa que querido. Piense en el amor entre casados. Se le está cortando, hermano, no sé. Fue Se le escucha cortado. por establecer Hermano José, ¿cómo escucha usted al hermano Pedro? Y me que tú te ocupes de la comida, quiere que tú te ocupes del lavado de los pies, del servicio íntimo a Él. ¿Acaso no conocemos o reconocemos a todas las personas religiosas que parecen agobiadas, sombrías, mientras intentan complacer a Adonai? Están tan ocupados haciendo los negocios del rey. Esto es algo por lo que nos debemos caer, que no tienen tiempo para el rey. Quizás han perdido algo de ese primer que trae alegría, incluso para las tareas difíciles. Tal vez necesiten hacer algunos ajustes en su forma de vida para renovar y nutrir el amor por Dios. El rey David lo dijo mejor: restitúyeme el gozo de tu salvación, en el Salmo 51:12. ¿Qué pasa con usted? Hay momentos en los que buscar insistentemente que la presencia de Jesús llene su corazón. Pruebe un momento reflexivo después de los servicios, las oraciones o un breve momento de silencio que le da la oportunidad de descansar en los brazos amorosos del Señor. ¿Hay algún pecado que llama al arrepentimiento? Busque el perdón y conozca la alegría que proviene de un corazón iluminado por el amor de Jesús. Esté atento al Espíritu y regrese a su amor. ¿Cuál es el mandato? Después de acusar a los efesios de abandonar su primer amor, Cristo señaló 3 formas simples de dar un giro en U y restablecer su camino en la dirección correcta. Primero, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, a menos que te arrepientas.
capítulo 2, verso 5 de Apocalipsis. Las tres formas simples son recordar, arrepentirse, hacer las primeras obras. Primero, deben recordar la altura desde la que cayeron. Los efesios se habían alejado mucho de la raíz del amor y el Mesías los estaba llamando a volver camino y regresar a casa. Se les dijo que recordaran ellos, porque lo habían olvidado. El amor que tenían con el Señor se había enfriado. Como creyentes, a veces recordar cómo debería ser la vida puede ser el primer paso en nuestro camino de regreso a nuestro primer amor por Jesús y un amor enérgico por los demás. Yo recuerdo, hermanos, yo recuerdo haber caminado mucho visitando las iglesias. Yo recuerdo que habían lugares donde era difícil llegar y no había locomoción. Yo me iba en tren de aquí a un lugar chiquitito, una estación pequeña que se llamaba Lipue. De allí llegaban en tren mis hermanos jóvenes, venían de Valdivia. Había un lugar muy típico a pasar en Valdivia, en la estación de Antilhue, donde uno podía comer algunas cosas típicas de Chile. De ahí ya, cuando reunidos en la estación de Lipingüe, nosotros caminábamos alrededor de 10 o 15 kilómetros para llegar a la iglesia del Salto. A veces nos devolvíamos en el mismo día y a veces alojábamos allí. Íbamos a visitar la iglesia y estábamos en el culto. Los alojamientos, hermanos, como era campo, nos repartíamos en varias direcciones, en varias casas de los hermanos. Y después de haber caminado esos kilómetros, haber llegado a la iglesia, íbamos a alojar a la casa de los hermanos. Y siempre el recurso de los hermanos era que su casa estaba a la vuelta de la loma. La loma es inmensa, hermano. Unos cuantos kilómetros otra vez de caminar para llegar a descansar. El otro día ya descansado, hacer todo el camino de regreso de hoy. Cuando yo veo a la iglesia reunida, hermanos, llegan todos en buenos autos, buenas camionetas. La Biblia nos ha ayudado la vida, hermanos, y cada uno tiene su vehículo, ya es más fácil transportarse, ya no caminamos tanto. Una vez le pregunté a un hombre, a un líder de juventud, oye, ¿qué no visitas la iglesia? La juventud de Payaco necesita tu visita, pero que tengo que estudiar, tengo tanto que hacer, no tengo tiempo, no tengo opción. ¿Tu abuelo, le dije yo, no te ha contado cuando él visitaba la iglesia de Cufeo? Si caminar por terreno plano es difícil, imagínese caminar 15 kilómetros aproximadamente cuesta arriba, en la montaña. Y conocí a ese pastor muy querido por mí, que caminaba eso, hermano. Él levantó una obra en Cufeo y en otros lugares, y a pie. Habían lugares acá en Chile cuando se abrió un coche, aproximadamente 1 hora y media en el auto. Ellos demoraban como 3 días en llegar de a caballo, hermano, pernoctando a plena montaña y vadeando ríos, mojados. Entonces, para esos hombres sí que tenían un primer amor, sí había un ministerio. Yo caminaba, hermanos, caminábamos de a pie o nos íbamos en vía, con gran esfuerzo, cansados, pero contentos porque llevábamos palabras de Dios a los locales que visitábamos. Hoy día, hermanos, hasta para estar en la iglesia nos cuesta, para ir a un culto, donde yo andando en el auto demoro 2, 3 minutos, 5 minutos, o puedo demorar 10 minutos a lo mucho, caminando aquí cerca. Me cuesta, hermano. ¿Cuál era el primer amor que tenía? ¿Qué es lo que me movía
a caminar, a pedalear, a subir cerros, a subir montañas y llevar la palabra de Dios. Eso era el primer amor. ¿Cómo podemos volver a eso, hermanos? ¿Cuál es el primer amor enérgico? Por llevar la palabra de salvación a los demás. Segundo lugar, se les dijo que se arrepintieran, es decir, que se dieran la vuelta en la dirección opuesta y en qué obediencia hicieran las primeras obras. Este mensaje, hermano, es para mí, para usted, fundamentalmente para mí. Aquí Dios me está hablando a mí, para que Él va a eso. Cualquier cambio auténtico de acciones, nueva actitud debe ser el primer paso. Y el arrepentimiento, verdadero cambio interno, no una falsa modificación externa del comportamiento, es una obra de gracia creada por Dios el Espíritu Santo. Implica una decisión profundamente personal y esto sugiere que el enfriamiento de nuestro amor por Cristo es un pecado y hay que arrepentirse. Que Dios nos conceda el arrepentimiento y podamos dar este primer amor. Yo sé que usted, hermano José, también tiene historias similares y la Biblia nos dice, si no te arrepintieres, yo iré a ti y quitaré tu candelero, Nemorá, de Gar 2:5. Si ellos no se arrepintieran, conduciría a la destrucción del testigo, el testimonio y la efectividad de esa iglesia en el mundo. Su ángel sería sacado y el Mesías ya no sea de permanencia en medio de ellos. Si un grupo de personas, como reuniéndose en Efeso durante muchos años, después incluso llamándose a sí mismo una iglesia, pero ya no le pertenecía a Jesús. Finalmente, la ciudad de Efeso se convirtió en la ruina y esta corrección a la iglesia de Efeso, a cualquier otra persona cuyo amor por Cristo se ha enfriado. Y en tercer lugar, hay una respuesta tácita de los de reavivar su relación de amor con el Señor. Después de recordar, arrepentirse, los creyentes que habían dejado su primer amor necesitan reavivarlo nuevamente. ¿Cómo se hace esto? Cuando llegó a conocer y a Jesús, las emociones son el vaivén de esto y no el motor. Una vez que ha comprometido a la acción y es fiel, después de un tiempo los sentimientos inevitablemente lo seguirán. Y por último, el consejo, viendo que vas a oír, esto es para mí, que estoy leyendo esta palabra y que escuchando y hablando de... No se le escucha, hermano. Se frizó su imagen. Lo sacó. Ay, no. Ahí está, a ver si la hermana lo regresa. Lo sacó el sistema. Tiene mala señal con su internet. A ver si la hermana está por ahí, no se haya dormido y nos pueda volver a conectar con el hermano Pedro, por favor. Mientras aquí está una pregunta para el hermano Pedro Ríos. Se la voy a hacer. Dice de Daniel capítulo 25, versículo, perdón, 7:25. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Y del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregados en su mano. Hermano, adelante mi hermano, ya llegó, adelante. Adelante mi hermano, sigue frisado. Bendito sea el Señor. Estaba diciendo, hermanos, que el consejo es para mí, es para ti, para usted, para todos. Él dice, el que tiene oído, oiga, le dice el Espíritu a las iglesias, al que venza le daré a comer
árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. 2 versos 7. O lo que el Espíritu Santo de iglesias en ese momento y ahora es un principio espiritual que solo aquellos que deseen conocer la voluntad de Dios pueden saber. Juan 7:17. Solo aquellos que tienen oídos espirituales pueden escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Esta es una promesa de Jesús. Al que venza, le daré el derecho a comer el árbol de la vida. Génesis 3:22-24, que está en el paraíso de Dios. Los creyentes, los, porque todo lo que hacen, los que nacen de Dios, dice la Escritura, vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, Nuestra fe. incluso nuestra fe. ¿Quién es el? Se le sigue cortando, hermano. Se le sigue cortando. Artemisa. Se suponía que ese árbol santuario era un lugar de salvación para el cristiano, en lugar de refugio, rodeado por un muro. Pero esa salvación había corrompido la ciudad. El efesio tuvo que vivir en esa ciudad inmoral y entendió bien el contraste con la santa, donde jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Aquellos efesios, la salvación de la cruz se destacó en un marcado contraste con la salvación de Artemisa, que dio a los delincuentes inmunidad para continuar sus crímenes, incluso si estaban a punto de morir. Esto mismo es para hoy. Si ha vencido al mundo por fe en Jesús, el Mesías, va a tener vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. El ejemplo de la iglesia de Efeso advierte que la ortodoxia doctrinal y el servicio externo no pueden tapar un corazón puro, porque los creyentes deben prestar atención al consejo de que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, verso 23. Entonces, que el Señor de mi salvación, amante perfecto, me llene con más de su amor y su presencia, y que yo nunca olvide, que tú nunca olvides que Él es la fuente de la, en el nombre de aquel que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha, que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Amén. Ahora, la comunidad mesiánica de Efeso es una imagen de creyentes. Durante la era de la Iglesia Apostólica, del año 30 al 90 después de Cristo. Cuando se escribió esta carta, la iglesia en Efeso estaba en segunda generación. Aquellos que habían entrado a esa iglesia unos 30 años, desde que Pablo había ministrado en medio de ellos, y a pesar continuaron con el trabajo fielmente con los que habían precedido a ellos. El amor de Dios que había caracterizado a la primera generación había desaparecido, y ese enfriamiento del corazón fue un peligroso precursor de la apatía espiritual y la eventual extracción del candelero de su lugar. Desafortunadamente, esto se convirtió en el patrón de la iglesia a partir de entonces. Primero un enfriamiento espiritual, luego el amor de Dios reemplazado por un amor por las cosas del mundo, con el compromiso resultante y la corrupción espiritual. Esto fue seguido por la desviación de la fe y la pérdida de un testimonio espiritual efectivo. Los creyentes durante la era apostólica de la iglesia dieron el evangelio a todo el mundo, pero con las sucesivas generaciones dejaron su primer amor. Las 7 iglesias a las que el Señor comunicó que se distribuyeron geográficamente en un círculo. Después de salir de Efeso hacia el norte, por una de las rutas principales se llega o se llegaría a la ciudad de Esmirna, a unos 56 kilómetros al norte, de modo que allí viajaremos a continuación la próxima semana.
Amén. Iremos a Esmirna. Bendiciones. Dígame, hermano José. Sí. Esmirna se dice que es una de las ciudades más hermosas de Turquía hoy en día. Esa iglesia de Esmirna, o sea, la ciudad se llama Esmir. Después de Ankara y de Estambul, Sí. la segunda, tercera ciudad más hermosa de toda Turquía. Pues sí, hermano, gracias por toda esta enseñanza. Aquí tengo una pregunta, hermano. Cuando algunos dicen que cuando dice aquí en Daniel 17:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, y quebrantará y pensará cambiar el tiempo y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos de tiempo y medio. Ya que aquí se refiere, no voy a dar nombres, pero dicen que aquí se refiere a que se cambió el domingo por el sábado, cuando el Papa Gregorio cambió puso el calendario gregoriano. Entonces dicen que Daniel 7:25 apunta a este acontecimiento, que se cambió el sábado por el domingo. ¿Cómo ve usted? Sí, este sería un tema interesante que lo vamos a tratar a lo mejor dentro de la próxima semana, el tema del sábado. Sí, efectivamente, el cambio del día sábado fue hecho por una organización llamada Iglesia Católica. Cuando la Biblia habla siempre habla del primer día de la semana que se reunían, pero también habla del día del Señor en Apocalipsis, y el día del Señor no es el día 5. Cuando la Biblia dice en Génesis 6 días trabajó, ¿no es cierto? En 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, y el séptimo descansó. Está estableciendo un principio universal, un principio que no ha podido ser roto hasta ahora. La semana laboral de 6 días de trabajo y uno de descanso y dedicado a nuestro Dios. Ese es un tema muy interesante, porque sábado no es el día sábado tampoco de ahora, sino que sábado significa descanso, significa reposo. Por lo tanto, nosotros no infringimos la ley cuando trabajamos 6 días y honramos un día para el Señor, y esto está en los 10 mandamientos, y eso no lo podemos olvidar. Cuando cambió la ley, puede referir también a un cambio que la Iglesia Católica hizo en el orden de los 10 mandamientos, donde para confirmar su idolatría juntó 2 mandamientos y partió otro. Entonces cambia los tiempos y la ley, ha mudado los tiempos y la ley, dice una traducción. También puede referirse a otras cosas, acerca de que han ido cambiando ellos y su liturgia, empeorando cada vez más, y han ido incorporando santos, hermanos, y apariciones de él por doquier. Entonces, eso no lo podemos desconocer, que nos digan el católico o anti todo, pero esto es así. Sí. La otra pregunta, Cosa que no la podemos obviar. Y es parte. Sí, hermano, sí. La otra pregunta, ¿usted cree que el cuerno pequeño, algunos dicen que el cuerno pequeño se refiere a Estados Unidos? ¿Qué opina usted de eso? No, yo creo que el cuerno pequeño, hermanos, tiene que ver con la institución del papado, básicamente, porque tenemos un personaje que es el anticristo, pero el cuerno pequeño tiene que ver con el papado, el cuerno que está. ¿Dónde está metido este cuerno? Entre 7 cabezas, 7 montes. Vaticano que es papado. Ahí está enquistado el poder religioso, hermano. Dicho sea de paso, este título de papa fue otorgado el año 101, me parece, por un emperador romano, para centrar todo el poder religioso en el obispo de Roma.
Y este obispo de Roma se levantó por sobre todos los otros y corrompió la iglesia. Ellos son una facción apóstata del Evangelio, no son la iglesia, porque no tienen la doctrina de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:26 que me enviaría el Espíritu para recordar a la iglesia todo lo que él enseñó. Entonces los apóstoles repitieron esto, los apóstoles enseñaron lo que enseñó el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que pasó con eso? La iglesia llegó a convertirse la columna y columna baluarte de la verdad, porque enseñaba lo que Cristo, de lo que Cristo enseñó. Esa organización religiosa se aparta de Cristo y no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Cuando usurpa nombres, usurpa cargos como vicario y filíder, cuando se colocan nombres como el pontífice máximo, que era un título otorgado a los emperadores, y ese pontífice máximo estaba, hermanos, asistido por un colegio pontificio. Veamos todas las similitudes que tiene esa organización religiosa con la actual, hermano, y con el culto romano antiguo. Y vamos a ver por qué yo estaba hablando de Roma, hermano, como la continuación de la cuarta bestia que está llegando hasta nuestros tiempos. Hermano. Bueno, mira, sí, solamente para reforzar, mi hermano, gracias, mi hermano, por esas respuestas y por esto de Daniel 7:25, que dice que vamos a seguir la próxima semana. Gracias, mi hermano, por toda esta información que nos ha dado, que es muy importante, repito, para seguirnos alimentando cada día, cada semana, con diferentes temas en este programa, y los martes ya se está volviendo en uno de los temas de los días más importantes en este programa. Sí, no solamente para reforzar, como dije hace un momento, que dijo usted que hay muchas personas que pueden dudar que Apocalipsis está hablando del Señor Jesucristo. Claro que está hablando del Señor Jesucristo, de eso no hay duda. Apocalipsis 1:17 es el mismo tema que va siguiendo el apóstol Juan. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas aquí yo vengo por los siglos de los siglos, amén, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que no hay ninguna duda que está hablando del Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:1 también, dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Ahí, y todas las cosas que has visto, bienaventurado el que lee y las oye. Y así sigue hablando Juan, reafirmando que sí es el Señor Jesucristo. ¿Por qué leo estos textos? Porque este programa es defendiendo y predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y como siempre, si me permite rápido, hermano, para pasarle los micrófonos a ustedes, para que cierren el programa. Dice Apocalipsis 5:12, desde el 11 dice, y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones y de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado en el cielo y sobre toda la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí está. Estaba en Apocalipsis 5, versículos del 12 al 14. Ajá. Sí. Ese capítulo nos da la transacción más grande en la historia de la humanidad,
porque ese rollo que solo el Cordero es de abrirlo con 7 sellos por dentro, ¿no es cierto? Y escrito por dentro, fuera en la Biblia, en el contexto bíblico, siempre habla de títulos de propiedades. Y el título de propiedad que toma Cristo ahí es el título de propiedad de la tierra. Pero vamos a llegar a eso. Así es. Así es. Gracias, mi hermano. Gracias de verdad por toda esta información. Así es que bueno, adelante, hermana, ya pudiste Hay una poner. pregunta ahí, No, conforme al hermano, le llegó corazón. el correo porque le Una llegó el pregunta correo, conforme al hermano, ¿pudo corazón de verificar? Dios. Sí. A ver Sí, si pueden. hermano, sí, sí. Sí, ahora sí. Gracias. Dice, ¿es el Ya. anticristo Adelante, una hermano. persona o un sistema? No, es una Pregunta persona. conforme al corazón de Dios. Sí, es una persona. Está hablando de una persona, está tipificando primero en Antíoco Epifanio, está hablando de una persona. Cuando dice que no hará caso a la mujer, de todas esas características son de una persona definida, determinada historia. Cuando usted vea, hermano, si alguien ve Apocalipsis 5, en Apocalipsis 6, los 4 jinetes, el primer jinete no es Cristo, el primer jinete es el anticristo. Dice que tiene una diadema, ¿no es cierto?, en su cabeza y tiene un arco en la mano. Aquí me voy a dar un poco al Apocalipsis, pero está bien. Tiene un arco en la mano y un caballo que está saliendo, ¿no es cierto?, venciendo y para vencer. No es esto. Yo me encontré en una iglesia y le pregunté, ¿y por qué tiene el anticristo ahí? Primero, el tema era la Estéfanos, era la corona del vencedor, una corona. Segundo, el símbolo en Cristo cuando aparece adelante en Apocalipsis, dice que tiene una espada en la mano y un nombre escrito en el muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo me tengo que remitir a la Biblia y la Biblia me habla del primero. No tengo el texto a mano, pero cuando Ismael fue llevado por su madre y fue dejado como para morir porque no faltaba agua, no tenían alimentos ni agua, se le aparece Dios y le da la promesa a Ismael, padre de multitudes, pero se le dice que iba a ser un tirador de arco. Sí aparece. Ahí vamos a llegar a eso, hermano, pero iba a ser un tirador de arco. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esa persona que va a ser el anticristo va a tener descendiente o sangre judía y sangre ismaelita o sangre árabe. Un tirador de arco define, ¿no es cierto?, a Ismael. Por lo tanto, viene de la raza de Ismael también. Va a unir a lo mejor dos grandes razas para enquistarse, ¿no es cierto?, como el gobernante mundial. Ese es el anticristo, es una persona. Está hablando de una persona, no de un sistema. Y yo Adelante, creo, hermano. hermano, sí, yo creo, hermano, que él se refiere a esto, mire, yo creo, se refiere a que, por ejemplo, anti es estar en contra de, pero es diferente a lo que es la profecía. Anticristo es la persona que está en contra de Cristo. Por ejemplo, dice aquí, Sí, yo creo que se refiere a eso. sí, Dice, pero, porque son dos sentidos amén. diferentes, son dos. Y voy a leer, dice, todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Pero son dos casos diferentes, pero se lo dejo a usted para que Sí, lo explique. pero también está el caso de que, hermanos, el anticristo, el prefijo anti no es contra de. El prefijo anti en el griego me parece que está en lugar de. Los césares, cuando se ausentaban, nombraban un anti-César como un vicepresidente. Pero esto lo vamos a ir desarrollando en profundidad, yo creo, más adelante. Un anti-César. Cuando alguien se proclama que está en el lugar de Cristo en la tierra, sobre él reside el espíritu del anticristo. Adivine quién es.
Vicari Filii, representante, el vicario de Cristo en la tierra, el representante. Pero bueno, eso vamos a ir llegando a eso, hermano. Sí, muy importante eso. Son dos cosas diferentes que a la vez es lo mismo. Pero bueno, ya lo dijo el hermano, esto, esto va para más, así es que bueno, eso es para que no se pierdan los próximos programas todos los martes, mientras Dios lo siga permitiendo aquí en este canal y a la misma hora. Adelante, hermana. Ya se durmió. De a poco, hermanos, yo creo que este tema nos va a llevar y nos lleva a mostrar a confrontar muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica. Quizá este Demasiada. tema nosotros pensemos que no tiene nada que ver, que no vamos a hablar en catolicismo, que vamos a hablar lo lindo del Apocalipsis, no, pero nos lleva fundamentalmente en los tiempos finales el cumplimiento de la profecía a la Iglesia Católica, a la Iglesia Romana. Así que lo siento mucho, pero vamos a llegar ahí, vamos a hablar de doctrinas de esas, porque la Biblia nos va a hablarla y porque el tema nos está llevando hacia allá No, nos está poco a poco, sí, nos está llevando, adelante. no, y ellos lo van a sentir más porque sí les va a doler. Y esa es la verdad, la Iglesia Católica va a ser protagonista al final, así es que pues, como usted dice, ¿verdad? No es la intención ofender, Mire, ni somos anticatólicos, pero es la realidad. Ajá, sí, diga, adelante. hermano, no sé si usted puede compartir los temas con la hermana Liliana Ibarra, ella es moderadora aquí, y yo la veo activa, y ella colocó colocó aquí 21:20, donde dice, y Dios estaba con el muchacho y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahí está el principio de primera mención en la escritura. Cuando vean el primer jinete de Apocalipsis 6, vayan a ese texto que nos está dando. Y hermano, por favor, si usted puede enviarle, porque yo no tengo el correo de la hermana Liliana, usted puede enviarle la transcripción de los temas. A mí me gustaría hacérselo llegar. Sí, hermano, claro que sí. Sí, claro, con mucho gusto. Claro que sí. Ya. Sí, sí, gracias, mi Bueno, hermano. sí, hermano, yo te despido. Yo ya se puso tarde otra vez acá. No. Sí, no, no, Tenemos la pura buena intención de terminarte. Sí, ya es la 1 de la buena mañana. intención de terminar temprano. Sí, y llevamos tantos minutos, pero bueno. La Bueno, usted verdad, hermano, terminó, es que usted esta terminó hora temprano, la hermano. sí, Usted terminó temprano, porque allá ya es sí, temprano, pero aquí nosotros estamos noche todavía. sí. Sí. Adelante, hermana. Bendiciones a todos mis hermanos entonces y me despido hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido el tema, el cuarto tema del día de hoy sobre el estudio del Apocalipsis desde una perspectiva judía, expuesto por el hermano Pedro Ríos desde Chile. Un saludo para el hermano Montoya, Condorito, Conforme al Corazón de Dios, José González, Clemente Alejo, Lorenzo Aranda, la hermana Claudina Alvarado, Liliana Ibarra, como siempre, muchas gracias con el aporte ahí de los textos, también a la hermana Claudine, a Ovidio Rosales, Lorenzo Aranda, Gloria Álamo, María Romero, Corazón de Oro, Desvic, a Jesús Hernández también, que ya vino rayando, pero por aquí está, la hermana Gloria Álamo, y bueno, María Romero también por aquí. Bueno, muchísimas gracias, hermano Pedro Ríos, muchísimas gracias, hermano José Rodríguez, por esta enseñanza que nos traen el día de hoy, y nos veremos con el estudio número 5 el próximo martes. Recuerden, el horario es a las 8 de la noche, hora México, Chicago, y 11 hora Chile.
le bajamos 1 hora por el horario del hermano, que hay una diferencia de 3 horas. Entonces, siempre transmitimos a las 9, hora México, pero los martes vamos a estar transmitiendo a partir de las 8, para que hoy como que ya llegaron un poquito tarde, porque no se les avisó, pero ya serán a las 8 de la noche, hora México, Chicago, 11 Chile. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. Que la paz de Cristo se quede con todos ustedes y que se vaya con nosotros también. Hasta la próxima. Gracias. Amén. Bendiciones.